Bienvenidos a un nuevo tutorial de fotógrafodigital.com. Hoy vamos a ver la cuarta parte del pequeño curso de retoque por separación de frecuencias. Habíamos visto en los primeros 3 episodios cómo separar la imagen en dos frecuencias, la de la textura y la de la densidad. Luego vimos también cómo matizar las altas luces en la nariz, en la frente, allí donde aparezcan. Y finalmente, en el tercer capítulo, vimos cómo era posible, mediante una capa de curvas, realizar un enfoque y si queríamos que este enfoque fuera selectivo. Pues bien, como muchos retratistas utilizan en su flujo de trabajo un plugin muy popular llamado Portraiture, Imagenomic Portraiture, vamos a ver cómo es posible utilizar el Imagenomic Portraiture con la separación de frecuencias. Aquí tenemos una imagen, la misma imagen que hemos estado utilizando hasta hoy, donde tenemos la capa de textura y la capa de densidad, pero veis que hay también otra capa nueva que se llama densidad PT. El PT es por Portraiture. ¿Y qué es lo que nos hace esta capa? Pues fijaros, vamos a verlo, aunque en el vídeo se verá regular, pero cuando le doy a Off, veis que la piel está más irregular y mucho más regular cuando está en On. Vamos a verlo al 100%. Fijaros, por ejemplo, esta zona de aquí, de los pómulos donde está el colorete, cuando quito la capa de Portraiture, la transición es menos homogénea. Y pasa igual con otras zonas de la piel que tienen pequeñas diferencias, ¿veis? Y que sin embargo, con el Portraiture se igualan, se equiparan. Portraiture hace lo mismo que hacían los aerografistas, hacían este tipo de trabajo. Pues nosotros vamos a ver cómo hacerlo con Portraiture. Lo primero que voy a hacer es quitar esta capa para llegar a la imagen como hemos enseñado a hacerla en los anteriores pasos. Ahora lo siguiente es primero ponernos en la capa de densidad, porque la actuación del Portraiture es solamente sobre la capa de densidad, no toca la textura. Así que nos ponemos en densidad y nos vamos a filtro. Filtro Imagenomic Portraiture. Con eso se nos abre la interface de Portraiture, que tiene su propia interface. Voy a poner un poco más grande la imagen, al 50%, está bien, así. Es una imagen desenfocada porque estamos trabajando sobre la capa de densidad y la capa de densidad, recordad que llevaba un filtro de desenfoque gaussiano. ¿Qué vamos a hacer con esto? Básicamente equiparar tonos. ¿Veis? Por ejemplo, en esta zona de aquí, cuando no está aplicado el Portraiture, se ven pequeñas diferencias en una zona y otra de la piel y cuando lo aplicamos esas diferencias desaparecen. Bueno, vamos a poner unos parámetros aquí, en esta parte del Detail Smoothing. Yo os recomiendo estos que están en pantalla, más 15, más 20, más 20, 40. Es una forma de empezar. Podéis, por supuesto, tocarlos y cambiarlos a vuestro gusto. El Enhancement debería de estar en Off, o si vosotros queréis al mismo tiempo que hacéis el suavizado quitarle color, quitarle calidez a la piel, podríais venir aquí a Warmth y ponerlo en valores negativos. ¿Veis? Así estaba antes, así está con el Warmth. Yo aquí no lo voy a utilizar, lo voy a dejar en Off. Y la parte de Skin Tones Masks, que lo que hace es crear una máscara para los tonos de la piel, yo la tengo en On. ¿Qué hace esto? Bueno, pues me crea una máscara, que lo puedo hacer manualmente, puedo señalar distintas zonas de la piel para que me las vaya añadiendo a la máscara. Veis que la máscara se genera aquí y significa que va a trabajar exclusivamente sobre esas zonas. Si hubiera vamos a poner un jarrón azul en el fondo de la imagen, cosa que no hay aquí, pues esa zona no la tocaría. ¿Veis? Ya tenemos una máscara que se va a meter en todas esas zonas. Os recomiendo siempre que tengáis puesto el checkmark en Create Transparency Mask. ¿Por qué? Porque esto va a aplicar el efecto del Portraiture en una capa independiente y al hacerlo así siempre uno, podemos volver atrás y dos, podemos también modificar la opacidad y tocar la máscara en aquellos puntos donde queramos por lo que sea. Ahora veremos cómo se puede hacer esto. Le doy a OK.
el ordenador está procesando el trabajo y ya está. Ya ha aplicado, vamos a ver un poquito más grande el retrato, ya ha aplicado el efecto del Portraiture. Vamos a ver cómo era antes. Era así y así es después. Antes y después. Antes y después. Bien, como lo tengo en una capa independiente, veis que aquí tengo densidad y aquí una copia de densidad. Le voy a llamar a esta copia de densidad PT de Portraiture. Al tenerlo en una capa independiente siempre podría venir aquí y cambiar la opacidad y hacer que sea menos fuerte el efecto que acabo de crear o que sea pleno y lo dejo al 100%. También puedo, vamos a ver qué es lo que hay en la máscara de capa. Voy a pulsar la tecla Alt y con ella pulsada voy a hacer clic encima del ojito de la visualización de la capa. Al hacerlo, todas las demás capas quedan ocultas y veo lo que ha aplicado Portraiture. ¿Veis? Aquí está. Es como una capa de pintura muy suave, con un poco más de densidad en unas zonas, un poco menos en otras, que es lo que hace que la piel se iguale. Si, por ejemplo, se nos ha metido un poco, ligeramente solo, en los labios, siempre puedo venir, por ejemplo, al borrador, seleccionar el borrador y con el borrador activo borrar este poquito que se ha metido en los labios. Yo creo que aquí no tiene ninguna importancia, pero bueno, es una de las cosas que podemos hacer siempre que hayamos creado una capa independiente. Podemos trabajar sobre ella. Vamos a volver a hacer visibles el resto de las capas. Para eso hago lo mismo que antes, pero al revés. Voy a pulsar la tecla Alt, vuelvo a pulsar en el ojo y ahora ya todas las demás capas se vuelven visibles. Ya está. Bueno, pues esta es la manera en que aquellos que estéis acostumbrados a utilizar Portraiture en vuestro flujo de trabajo para retratos podéis seguir utilizándolo aunque uséis la separación de frecuencias. De hecho, creo que es una combinación muy útil, muy efectiva y que crea unos grandes resultados. Con esto ponemos fin al curso de separación de frecuencias y para los que no hayáis visto los capítulos 1, 2 y 3 os invito a entrar en fotografodigital.com en la sección de tutoriales y disfrutarlos allí.